Nuestra sociedad en los últimos años ha ido experimentando unos profundos cambios en todos los órdenes de la vida. Hay muchos elementos o factores que han ido contribuyendo, como la explosión demográfica, la globalización, los flujos migratorios, los avances tecnológicos, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones. También los distintos tipos de crisis que venimos experimentando. Todo ello ha ido configurando un tipo de sociedad que es la que tenemos en la actualidad. Y uno de los aspectos que más afectado ha resultado por toda esta serie de elementos o factores es el ámbito de las relaciones, el campo de las relaciones interpersonales. Paradójicamente, en esta era en la que gozamos de los mayores avances en el ámbito de las comunicaciones, es donde más problemas de comunicación encontramos, donde más problemas de relación encontramos. Nos comunicamos y nos relacionamos peor que en otros momentos de la historia. Y si tenemos en cuenta que las zonas rurales han ido poco a poco pues haciéndose más rurales, es más, muchos pueblos han desaparecido, quedan solo las casas abandonadas. Las grandes metrópolis, por el contrario, han ido aumentando y creciendo en número. Y el resultado es una masificación en la que las personas cada vez se sienten más solas. Hace unos años, Phil Bosmans, un autor cristiano, escribía un pequeño poema o un pequeño escrito que hacía reflexionar en este sentido. Y yo creo que si esto retrataba un poco la época, esto está escrito en los años 80 aproximadamente, imaginaos en esta época que yo creo que aún se acentúa más lo que él describe. Él dice en este pequeño escrito lo siguiente: Jorge ha muerto en la carretera. Muchos curiosos. Un atasco. La patrulla lo recoge y lo lleva al depósito de cadáveres. Durante 3 días esperan a un pariente, a un amigo o conocido. No viene nadie. Lo depositan en el correspondiente frigorífico. ¿Qué símbolo? Existe un frigorífico para las personas encontradas. La espera dura ya 15 días. Todavía no ha venido nadie. Una tarde, en una furgoneta, lo llevan al cementerio como un objeto perdido. Jorge era un hombre solo en la ciudad. El resto de los hombres lo habían sepultado hacía ya tiempo. Creo que eso describe muy bien los síntomas de una sociedad en la que, como digo, existe una masificación, pero también un aumento de vidas solitarias. Mirad, en nuestra sociedad hemos pasado a ser un número. Para los partidos políticos, un número que puede ayudar a aumentar sus posibilidades de elección, es decir, un voto. Para los sondeos, somos parte de una estadística. Para los mercados, un sujeto de consumo. Para los terroristas, un número más, a los que sumar a su barbarie. Y cuanto mayor es el número de los masacrados, mayor es su satisfacción, su loca satisfacción. Es curioso porque escuchaba en estos días, cuando ellos hacían un comunicado, hablaban también de sus 8 mártires, pero también hablaban de número, 8, simplemente 8 locos más. Yo creo que para, como digo, muchos estamentos de nuestra sociedad hemos pasado a ser meros números, meros números.
El otro día me llamó la atención. Fui a comer a un restaurante acompañado de unos amigos y me llamó la atención, por un lado, la eficiencia del camarero. El camarero era muy eficiente. No sé cuántas mesas tenía bajo su responsabilidad, pero iba a una velocidad tremenda atendiendo a cada uno para llegar puntualmente a lo que le pudiera faltar en la mesa. Pero ¿sabéis lo que más me llamó la atención? Que ese camarero en ningún momento levantaba la vista ni te miraba a la cara. Para él simplemente nosotros éramos una mesa de 6. Creo que en nuestra sociedad hemos perdido mucho en este sentido, en este ámbito de las relaciones. Y quizá uno de los mayores desafíos a los que la Iglesia se enfrenta en nuestros días, en nuestro tiempo, es el de recuperar el valor que cada individuo, que cada persona tiene o tenemos. Cuando uno se detiene a observar la manera en que Jesús se condujo entre las gentes, percibe claramente que para él cualquier persona era importante. Para Jesús no era una cuestión de números, era una cuestión de personas, con sus nombres. Me ha gustado mucho esta canción que hemos cantado, Y me diste nombre, porque el Señor nos conoce por nuestro nombre. Mirad, he conocido a todo tipo de personas y de personajes. Algunos que se creían grandes personajes, pero en cuanto estabas a solas con ellos, es como que no tenían tiempo para ti, estaban pensando en sus responsabilidades, en sus apretadas agendas. Sin embargo, he conocido a otros que, a pesar de sus apretadas agendas, a pesar de que eran personas muy populares, cuando estaban a solas contigo, solo tenían ojos para ti. Y es como si se detuviera el tiempo y estuvieran únicamente pendientes de ti. Hay una gran diferencia entre unos y otros. Mirad, la personalidad de Jesús proyectaba una atracción sobre las personas que veían a Él, que venían a Él para ser escuchados. Personas de toda condición social, de todo tipo de religiones, de todo tipo de orígenes. Y entre los que seguían a Jesús encontramos a los conocidos y mal reputados recaudadores de impuestos, que eran vistos como serviles funcionarios del imperio al que servían. Encontramos las prostitutas, encontramos los enfermos, encontramos los excluidos sociales que podían contaminarte con el mero hecho de tocarte. Indudablemente no hablamos de un contagio de virus, sino de un contagio religioso. Los famosos endemoniados, las viudas, los trabajadores de clase baja, los endeudados y un largo etcétera. Personas socialmente no aceptadas. Sin embargo, tampoco dejaba de relacionarse con los que tenían cierta relevancia social. Un centurión, diversos fariseos, personas adineradas. Lo que Jesús veía en unos y en otros no eran personas que ocupaban un cargo o un estatus social. Lo que Jesús veía en ellos eran personas. Personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, personas objetos de su atención, sin importar nada de nada. Quizá es la primera lectura que tenemos que tomar. Que nosotros, aunque somos seguidores de Jesús, esta lección todavía no la hemos aprendido. Porque seguimos mirando o atendiendo en función del estatus, en función de la condición, en función de su origen, en función de su color, en función de toda una serie de elementos que Jesús nunca tuvo en cuenta, porque como Dios que es, no hace acepción de personas.
Mirad, hay un relato muy conocido que nos muestra esta actitud de Jesús. Y es un relato que se desarrolla ante un auditorio que clasificaba a las gentes entre dignas e indignas. Y Jesús les imparte esta gran lección. Es un texto que conocemos muy bien, yo creo que casi de memoria, pero me gustaría que lo pudiéramos leer en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, los 7 primeros versículos. Lucas 15, versículos del 1 al 7. Os lo voy a leer en esta versión, que es muy clara. Dios habla hoy, porque me gusta cómo llama a los publicanos y a los pecadores. Dice así este texto: todos los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama se acercaban a escuchar a Jesús, y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el camino y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos, porque ya he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. A esta parábola, hermanos, le siguen dos más, en la misma línea de pensamiento: la mujer que pierde una moneda y la famosa parábola del hijo pródigo. Es curioso que esta parábola que hemos leído, algunos hayan querido utilizarla para empujar a que el pastor de su iglesia vaya detrás de aquel miembro que se ha enfriado, de aquel miembro que ha cogido una rabieta y se queda en casa y no quiere venir al culto, de aquel miembro que por cualquier motivo se ha enfadado o se ha enfriado y lo que necesita es que vaya el pastor detrás a por él. Muchos han utilizado esta parábola en este sentido, pero mirad, no es el sentido que Jesús le daba a esta parábola. No está hablando precisamente de los de la casa, está hablando de los que están fuera. Porque si os dais cuenta, en el contexto, encontramos a unos fariseos que estaban disgustados, que estaban molestos con la actitud de Jesús, un maestro, un rabino como Jesús, con su fama, con sus discípulos, con sus seguidores. ¿Pero qué hacía este maestro? Iba y se juntaba con la escoria, iba y se juntaba con los recaudadores de impuestos, menudos traidores, o con gente de mala fama, y ya conoceremos más adelante algunos de ellos. Y Jesús, teniendo en cuenta precisamente lo que están pensando esos fariseos, les comparte esta parábola. Por lo tanto, esta parábola, y además mirad la frase final: el Señor ha venido a buscar a los que se habían perdido. Y que hay más alegría en el cielo por alguien que se convierte que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. Está dirigida para que estas personas que consideran que están realizando una tarea de cuidado de las almas, rompan con su comodidad, con su área de confort y salgan a alcanzar a aquellos que están en los márgenes del camino, aquellos que han sido sacados de la sociedad. Este es el sentido que Jesús le da a esta parábola. Mirad, si no, el propio ministerio de Jesús no se desarrolla en las sinagogas, se desarrolla en las calles, en las plazas, en los caminos, porque ahí es donde está la gente que no se atreve a acercarse a esos lugares.
Esa gente que incluso algunos, queriendo acercarse a esos lugares, no les era permitido acercarse. Y me refiero, por ejemplo, a los enfermos, concretamente a los leprosos. No podían acercarse porque podían contaminar con su sola presencia a aquellas personas que se consideraban justos delante de Dios. Vino a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que produce verdadero gozo en el cielo. Mirad, para Dios, y este es el título del mensaje, para Dios, cada persona cuenta. Para Dios, cada persona cuenta. Aquí, en esta parábola, se habla de aquellos que están perdidos. Y este concepto de perdido lo podemos aplicar en un doble sentido. El primero lo entendemos de manera clara, aquel que es un perdido, que de manera intencional lleva una mala vida, que de manera intencional ha querido alejarse de Dios. Pero también perdido en cuanto a persona extraviada, persona que no se encuentra a sí misma, persona que no encuentra a Dios, persona que por cualquier motivo perdió su rumbo en la vida. Y no es que sea peor que otras personas, sino simplemente que perdió el rumbo en su vida. Quizá hubo un momento de sus vidas en que no pudieron más y quedaron en el extrarradio. Hace unos días estábamos en una conferencia, lo comentaba el pasado domingo, ¿verdad? En una serie de conferencias que se dieron sobre el liderazgo, y hubo una de ellas que me llamó especialmente la atención, que compartió una mujer y que puso un ejemplo muy visual que me hizo pensar, y yo quisiera utilizar precisamente ese ejemplo para aplicarlo a lo que os estoy compartiendo en esta mañana. Y le voy a pedir a Lidia que ella, bueno, no la conocéis, yo os la presento. Conocéis a su padre, que es Antonio Cruz, que vino a dar unas conferencias. ¿Lo recordáis? Sí, ¿verdad? Ella estuvo en las conferencias y yo le he pedido esta mañana que ella me ayude para ayudaros a visualizar esto que os estoy diciendo. Un mago no me voy a sacar de la manga nada raro, pero sí una goma. Estas gomas que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, nuestra vida a veces está sometida a tensiones. Y sabéis, cuando nuestra vida se somete a tensiones, poco a poco va produciendo en nosotros una presión interna que nos hace vivir con cierto grado de incomodidad nuestra propia vida. A veces los hijos dan mucha guerra, ¿no? Y estiran de ti. A veces es el marido, estira de ti. A veces la suegra, la madre, el trabajo. Hay veces que son las situaciones duras, una enfermedad que no esperas. ¿Hasta cuánto puede aguantar así? Hay veces que no nos movemos del sitio porque no sabemos hacia dónde ir. Pero si esas cosas siguen tensionándonos, va a llegar un momento que pase tres cosas. Si yo sigo estirando, puede que se rompa. Si sigo estirando, a lo mejor ella se cansa y suelta y me va a dañar. O a lo mejor se dispara la goma y sale perdida por ahí, ¿verdad? Gracias. Quiero que nos quedemos con esto. Imaginad si se hubiera soltado, sale por ahí. Pero pensad que esa goma es como vuestra vida, como vuestras experiencias, que os tensionan y no sabéis hacia dónde ir. A lo mejor vais en la dirección equivocada
y estáis tensando aún más. A veces ese miedo os inmoviliza y no os movéis del sitio, pero la situación sigue tensándoos. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que necesitamos en esos momentos? Necesitamos caminar hacia ese Dios. Cuando caminamos hacia ese Dios, la goma va destensando. Y no es que huyas del problema, al contrario, te enfrentas hacia él, pero la goma va destensando porque aprendes a depositar tu confianza en Dios. Mirad, a nuestro alrededor tenemos muchas personas que, como esa goma, podrían haberse roto. Podrían haberse roto. Esa ruptura representa a esas personas que, hartas de la vida, algunas llegan al intento de suicidio. Algunas se suicidan, otras se quedan en el intento, pero son vidas rotas. Vidas rotas. Otras son vidas que han salido como la goma, disparada, ¿verdad? Y han quedado por ahí perdidas. Y se sienten perdidas y no se encuentran. No se encuentran a sí mismas, ni en su contexto familiar, ni se encuentran en su trabajo, ni se encuentran entre sus amigos. Se sienten perdidas, desorientadas. No importa lo que les haya hecho llegar a perderse o lo que les haya hecho romperse. Hemos de tener ese tipo de acercamiento que Jesús tuvo y que te hace encontrar a la persona y te permite ayudarla a encontrar y darle la dignidad que en sí misma tienen. Porque no somos dignos porque tengamos más o menos estatus social. No somos más o menos dignos porque tengamos más riqueza económica o menos. No somos más o menos dignos porque tengamos más cultura o menos cultura, mayor intelecto o menor intelecto, porque tengamos un campo de relaciones muy amplio o porque tengamos un campo de relaciones muy exclusivo. Somos dignas porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nos da esa dignidad. Mirad, Jesús tuvo ese tacto, esa cercanía, esa actitud hacia las personas. Cada encuentro de Jesús que aparece en los evangelios nos transmite cercanía. ¿Recordáis aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob? Aquella mujer que simplemente fue a sacar agua. Lo último que se esperaba ella era intercambiar un diálogo con un maestro de la ley. Esto era impensable en aquella época y Jesús lo hizo. Porque no miró que se trataba de una mujer y mucho menos que era samaritana. Recordad aquel Zaqueo, rico en posesiones, pero necesitado de salvación. Y que le despertó la crítica a Jesús de muchos de aquellos fariseos. Mira dónde va este hombre, recaudador de impuestos, que nos ha estado robando por todas partes. Pero Jesús no ve al recaudador de impuestos, ni ve al Zaqueo rico, ve a Zaqueo, un hombre que necesita de salvación. O ese ciego, Bartimeo, a quien Jesús le devuelve la vista. O aquellos 10 leprosos, de los que tan solo uno se muestra agradecido hacia él. O aquellos niños que eran llevados por sus madres para que Jesús les bendijera, pero que tanto molestaba a los discípulos y decía, no, dejad al maestro que tiene cosas más importantes. ¿Cómo que más importantes? Jesús dice, no, dejadles, que vengan a mí, porque el reino de los cielos es para aquellos que son como estos niños. Y no les molestaba. O aquella mujer que había sido llevada para su ejecución pública porque había sido sorprendida en el acto del adulterio. Por aquellos hombres obsesionados por el cumplimiento de las leyes, pero sin pizca
de compasión o misericordia. O esa otra mujer que, harta de ejercer la prostitución y arrepentida, se tumba a los pies de Jesús y derrama lágrimas de arrepentimiento y con sus cabellos va secando los pies de Jesús. Los otros escandalizados: ¡uf! Este maestro qué poca idea tiene, porque si él supiera quién es la mujer que le está tocando, no permitiría que lo hiciera. Pero Jesús no veía una prostituta, Jesús no veía una adúltera, Jesús no veía un ciego, Jesús no veía un leproso, Jesús veía personas necesitadas del amor de Dios. Necesitadas personas que se habían perdido en algún momento de su vida, que se habían roto en algún momento de su vida. Y Él estaba allí para acercarles a Dios. Como veis, gente de toda condición, de toda situación, gente rota o perdida, en la mayoría de los casos. Es como si en esos momentos todo lo demás pasara a un segundo plano. ¿No os da esa sensación cuando leéis estos relatos? Es como que todo el background que hay detrás de muchedumbre, de fariseos, de todo lo demás, es como que queda relegado a un segundo plano. Es como esas películas, ¿verdad?, en las que hay dos que van conversando por la calle. Si fuera algo que habitualmente nosotros vemos, junto a esas dos personas oiríamos el comentario de 20 o 30 más que hay a su alrededor. Pero en el cine, ¿qué es lo que hacen? Destacan el comentario o el diálogo de estas dos personas y todo pasa a un segundo plano. Así es como los evangelios nos muestran a Jesús. Cuando tiene un encuentro con cualquiera de estas personas, es como que todo pasa a un segundo plano, porque lo que ocupa el centro de atención, la focalización de Jesús, es la persona que tiene delante. ¿Cuánto necesitamos aprender de Jesús? Ese valor personal que Jesús otorga a cada individuo es el que nosotros tenemos que rescatar en medio de una sociedad que, como decíamos, trata generalmente a los demás como un número, como una estadística, como un sujeto de consumo. Mirad, esta es la tarea principal que Jesús nos ha asignado: ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Y si el Padre envió a Jesús para salvar aquello que se había perdido, para buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros, que somos enviados con la misma misión, hemos de hacer también lo mismo: buscar y salvar aquello que se había perdido. Indudablemente la salvación está en Jesús. Pero el Señor nos ha dado esta tarea. Mirad, nuestra misión, nuestro objetivo como hijos de Dios, como discípulos, como iglesia, no consiste en hacer que las personas abracen una religión. Como diría un pequeño libro que se escribió hace poco tiempo, se trata de una relación, no de una religión. La clave es precisamente la relación. Dios ha venido en carne y hueso en la persona de Cristo Jesús para poder recuperar esa relación con Dios que se había perdido. Y de paso, hacer que nuestra relación unos con otros gane en calidad. Y pasemos de ser meros números o desconocidos unos para otros a ser personas con nombre y apellido, que pasan a preocuparnos porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Dios busca recuperar esa relación perdida. Mirad, tampoco nuestra misión consiste en hacer proselitismo, a ver cuánto número alcanzamos, a ver si en vez de ser 400 somos 500 o somos 1000. No es una cuestión de números. No iremos delante del Señor y diremos: Señor, mira, yo pertenecía a la iglesia de Pablo Neruda donde éramos 200 y al cabo de los 3 años éramos 400 o 500.
¿Pensáis que le va a impresionar a Dios que creó el cosmos? No es una cuestión de números. No. Tampoco nuestra misión consiste en justificarnos delante de Dios con un buen número de actividades eclesiales que muestran lo interesados que estamos por las cosas de Dios. Nuestra misión, nuestro objetivo, consiste en buscar a todos aquellos que por un motivo u otro quedaron fuera de la órbita de la relación con Dios, y poder ayudarles a encontrar ese camino de vuelta a la casa del Padre. Otorgarles el valor que tienen por el mero hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Buscar a los que hoy, como en tiempos de Jesús, están en los márgenes, excluidos, sea que estén en las cárceles o adictos a cualquier elemento, o los que la sociedad considera ya desechables porque ya no forman parte de la producción, porque ya no forman parte de esta cadena de producción, como son los ancianos, que procuramos habilitar buenos lugares de residencia, pero apartaditos, alejaditos, que no nos molesten demasiado. ¿Cuánto tenemos que reflexionar en torno a todo esto? Yo quisiera preguntarte, ¿qué ves cuando entras a una tienda? Y están allí los que te van a atender, tanto en los lugares donde a lo mejor necesitas atención para que te orienten en la compra, como cuando llegas a la caja para pagar. ¿Qué ves? ¿Le miras a la cara? ¿Ves a alguien que te atiende? ¿Ves a alguien que de pronto te puedes interesar por él? ¿Cuántas veces le has preguntado a alguien que te ha atendido, ¿cómo te llamas? Rara vez, ¿verdad? Porque están ahí simplemente para atendernos. Se nos ha metido el cliché de la sociedad. Pero si nosotros recuperamos esa dimensión tan humana que Jesús proyectaba en su manera de hacer las cosas, posiblemente nos atreveremos a acercarnos a una de esas personas y decirle, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Pedro, mira, ¿me podrías ayudar? Es que estoy buscando esto. ¿Sabéis lo que hago de vez en cuando? Cuando llego a la caja, veo la cajera o el cajero que me va a atender. Sabéis que en muchos sitios llevan aquí puesto su chapita con su nombre, ¿verdad? Yo miro, leo el nombre, y cuando estoy a punto de pagar o cuando ya empieza a pasar los productos por el código de barras, ¿verdad? Miro, leo su nombre y le digo, hola Natalia, ¿cómo te va el día? ¿Cansada? Se queda sorprendida, porque nadie le dice eso, ¿verdad? A lo más le dicen, ¿qué te debo? ¿Cuánto es? O nada. Pero tratad de hacerlo, hermanos. Tratad de ir a esos lugares que habitualmente vais, sea el banco, sea la panadería, sea la peluquería. Tratad de hablar a la gente por su nombre, a las personas, llamarlas por su nombre. Tratad de interesaros por algo que no necesariamente sea su trabajo, sino por ellos. Os daréis cuenta que hay una respuesta empática, porque unas palabras amables pueden ser mucho más que unas palabras. Y recordad el mensaje del pasado domingo, hay palabras que sanan. Mirad, ¿qué veis cuando pasáis delante de un mendigo? Yo os he de confesar que lo que veo es un mendigo. Y si puede ser, lo evito. Pero reflexionando en lo que estaba escribiendo en esta semana, me he dado cuenta que tengo que cambiar algunas conductas. ¿Y por qué no sentarme al lado de un mendigo y hablar con él? ¿Por qué no tal vez preguntarle por qué vive así? Preguntarle si puede hacer algo más que darle una limosna. Porque eso es lo que hizo Jesús.
acercarse a los que estaban excluidos socialmente. Mirad, nuestra sociedad nos ha enseñado que todas las personas que no conocemos por su nombre y que son muchas que nos rodean, cuando tienen problemas, es su problema. Lo que nos enseña el Evangelio, lo que nos enseña Jesús con su modelo, es que cuando una de esas personas está pasando por un problema y te queda cerca, no hay que esquivarle. Hay que preguntar si puedes ayudar en algo. Y estoy convencido que hay muchas situaciones en las cuales podemos ser de ayuda. Simplemente se trata de humanizar esta humanidad. Simplemente se trata de dignificar al ser humano. Y esta es la tarea y misión que como iglesia tenemos. Ver a las personas como lo que son, personas. Que tal vez estén fuera de la órbita de Dios y que necesitan reencontrarse con Dios. Y tú y yo somos las manos de Dios en este momento. Su iglesia tiene esa misión y tú y yo somos iglesia. Nuestra sociedad empuja en una dirección: desentendimiento, inhibición, distanciamiento. Jesús nos mira y nos dice: tú no eras mejor que estas gentes. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos desafíe, hermanos, y que podamos dar respuesta con nuestras vidas a este desafío que la palabra del Señor pone delante de nosotros. Y de este modo sí que empezaremos a ver cambios sociales importantes y profundos. Que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. Amén.